Ya están familiarizados un poquito cómo se lleva el trámite ahí en las oficialías. Tiene que llevarse a cabo en la oficialía común. Les estoy hablando de la ciudad de Puebla, porque también ya hay juzgados orales en Tehuacán, en Libres, creo que en Zacapuastla, y no me acuerdo en qué otros distritos judiciales. Pero ahí ya pueden promover también los juicios orales familiares, que también son sedes y también pueden ustedes promoverlos allá. Bueno, de los que estamos viendo cómo llegan ustedes a las oficialías comunes, en las oficialías comunes decíamos que ingresa el usuario a la oficialía común, se le asigna un turno de atención correspondiente, pasa a la sala de espera ahí o ventanilla. Las oficialías de partes comunes, aquí es lo importante, donde van a recibir y registrar los documentos a través del sistema electrónico de control y gestión judicial. Este es un sistema que tenemos nosotros como juzgado y por lo regular ya lo tienen todos, desde oficialía hasta los propios juzgados. Este se dio precisamente por pandemia, cuando los abogados empezaron a ingresar sus códigos, sus correos electrónicos y les llegaban las promociones ya vía electrónica. Entonces, ahorita si ustedes litigan ya en Puebla y señalan ustedes un correo para abrir y recibir notificaciones, las notificaciones las pueden recibir ya en su correo electrónico, ya están digitalizadas y se supone que todo esto, lo que queremos en algún momento es que el expediente se convierta en virtual. Por eso nosotros hacemos este procedimiento, donde hacemos la recepción y registro de todos los documentos. Realmente cuando yo llegué a oficialía, pensé que era una oficialía normal, donde en la oficialía te recepcionaban tu documento, en ese momento lo pasaban a secretario y secretario dictaba el acuerdo correspondiente. En la oficialía común es un verdadero monstruo, porque lo que hacen es llevar a cabo la digitalización de todo lo que presentan ustedes, de todos los documentos fundatorios. Entonces, realmente, en cuanto a personal, es muchísima gente, porque ellos se encargan de hacer esta digitalización. Recibimos, y una vez que recibimos, escaneamos, digitalizamos y ya formamos el archivo judicial. Ese supuestamente ya pasa, bueno, no supuestamente, ya pasa directamente al juzgado y el secretario ya puede observar la demanda y los documentos fundatorios. Después de aquí, se le asigna un número de juzgado, el expediente correspondiente. Y finalmente, lo que decíamos, que en el 576 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, únicamente te habla que la demanda debe de reunir los requisitos esenciales. No, siempre y cuando la formulen de forma oral, volvemos a lo mismo. Si la formulan de forma escrita, tendrá que irse conforme al 192 y todas las reglas establecidas en el 192. Si no, nos vamos al 576, si ustedes la tienen que formular de forma oral y únicamente con que tenga la competencia, que sí es importante, vengo a demandar. ¿Pero por qué vengo a demandar? Que ustedes señalen el objeto, el hecho y las pruebas. Como pruebas, decíamos ahí al compañero que sí tienen que anexar el documento fundatorio, porque recuerden que del documento fundatorio sale que se lleva a cabo en la vía oral sumarísima. Si ustedes no anexan un documento fundatorio, pues te la van a desechar, porque ¿de dónde van a partir? Respecto a la competencia, ¿los juzgados municipales tienen competencia para establecer el juicio oral? No. Ni juzgados municipales ni juzgados de paz. Se han atrevido y se han aventado esas puntadas, pero recuerda que lo actuado dentro de ellos, como no tienen esas facultades, es totalmente nulo. No. Bueno, por cuantía, recuerda que en la ley sí te lo establece. Ahí sí. No. Por cuantía sí. Es más, hasta se puede ir a un juzgado de paz por cuantía. Pero depende de la cuantía establecida. No puede. De hecho, ahí tendrías que recurrirla a través de la apelación correspondiente.
De forma escrita, pero hay que ver cuál es la acción que vas a intentar. La que dice el abogado. ¿Qué acción iba a... Una desocupación por falta de pago de deudas. Eso No. no es sumarísimo, independientemente de la cuantía. Sí, claro, no. Ahí tendría que conocer forzosamente. No, no, eso es incorrecto, totalmente. Dice los medios preparatorios, pero no sabe, y si no aceptó. Ve, está peor, Está peor porque la misma acción. te acepta medios. Nosotros teníamos esa complicación en Huejotzingo también, porque en Huejo, recuerda que es distrito judicial, pero está el juzgado municipal de San Martín. Entonces, muchos decían, bueno, primero agota y vete al juzgado municipal de San Martín y después ya. También como, ¿por qué? O sea, por cuestión de cuantía y por cuestión de competencia, te lo acepto que conociera San Martín, pero en realidad tenías que conocer tú como autoridad. Depende mucho de la cuantía, pero si estamos hablando de una cuantía... ¿Cuánto es? Claro, y ahorita fíjate que en eso de los juzgados municipales y los juzgados de paz no me quiero meter tanto, pero no sé si se dieron cuenta que ahorita ya los están regulando más. Ya de hecho, ahorita para un juzgado municipal y un juzgado de paz debes tener la autorización del Tribunal Superior de Justicia. Porque antes lo que estaban haciendo es, lo nombra el presidente, aparte es muy híbrida esa figura, porque lo nombra el presidente municipal, pero lo vigila el tribunal, pero quien nombra a las personas que van a actuar dentro de ese juzgado es el municipio, y la cuantía y los salarios lo manejan ellos. Y obviamente no le van a pagar como un juez, le pagan muy poco para la responsabilidad que está asumiendo, pero realmente no les pagan, ni siquiera como secretarios, yo creo. Y a veces es mucho el trabajo que tienen ellos. No. Sí, aquí nada más es la vía, recuerda, es la pura vía. Me voy por la vía, es la vía oral sumarísima. No. Soy competente o no soy competente, punto. Tienes personalidad, no personalidad, ya se acabó. No meterte en esa situación. Ahorita ya encontramos el acuerdo de pleno donde les da, no quería meterme mucho en familiar, pero para que se les quite la duda, ¿cómo se lleva a cabo esta famosa, el acuerdo de pleno por el cual se llevan a cabo los juicios orales sumarísimos? Fue a través del acuerdo y ya vimos que lo facultó el artículo. Ahí si quieren. Bueno, si quiere alguien darle lectura. Primero, la implementación gradual de los juicios orales sumarísimos en materia familiar dará inicio en el Distrito Judicial de Puebla a partir del 15 de octubre de 2021. Segundo, se determina que las salas de oralidad ubicadas en Ciudad Judicial indistintamente serán el recinto oficial para el desahogo de las audiencias correspondientes al juicio oral sumarísimo en materia familiar. Tercero, los asuntos de divorcio incausado, alimentos y los de guarda y custodia provisional o definitiva, incluidos los de visita y convivencia, que se reciban por la Oficialía Común de Partes hasta el día 14 del mismo mes y año. Se radicarán conforme al sistema tradicional en los 6 juzgados especializados en materia familiar. Cuarto, se instruye a la Dirección General de la Comisión de Administración y Presupuestos se realicen las adecuaciones que sean necesarias para establecer los espacios que alberguen a los operadores que ejecutarán este esquema de justicia oral familiar sumarísima, así como el... Nos quedamos sin... En el caso del tercero, la
La compensación económica también entraría como oral familiar. ¿La qué, perdón? Compensación económica. No, solamente esto. ¿Por qué? Porque el acuerdo de pleno fue derivado de estos. El acuerdo de pleno te dijo, el divorcio incausado, alimentos, guarda y custodia, provisional y definitiva, así como la visita y convivencia, se tendrán que llevar a cabo a través de la vía oral sumarísima. Y ahí te puso la fecha, te dijo, los que estaban anterior a la fecha tienen que conocerse en el sistema tradicional, punto. A partir de esta fecha, bueno, en la fecha que establecieron, hasta ahorita, salud, se tienen que llevar a cabo de forma en la vía oral sumarísima. Entonces esa fue la primera distinción que hicieron en relación a esto. Ahí también te empezaron a decir, háganse las adecuaciones necesarias para llevar a cabo las salas de oralidad, porque antes, si ustedes sabían, no existían las salas de oralidad. Esas las apenas, no tiene mucho que ya las implementaron, y como tal, que ya están funcionando, que ya llevan una agenda, que ya hay un administrador de oralidad. Ahí en la ley orgánica se hizo una modificación a partir del antiguo presidente que estuvo, el presidente Palafox, donde se crearon las figuras de los administradores de juzgados. Hay un administrador que es un administrador general de juzgados. Ese es el que va a ver a todos los juzgados del estado de Puebla que estén funcionando. Esa figura de administrador él ve a todos. Después se hicieron administradores por áreas de materias. Y entonces hay administrador en oralidad, hay administrador en mercantil, hay administrador en civil y hay administrador en tradicional. Estas fueron unas figuras que se fueron creadas entre regular la función del propio juzgado y que no exista alguna necesidad. Como tal, pues es mucho presupuesto, si ustedes lo ven así. Porque en realidad, pues el juez es el que va a tener la jurisdicción. O sea, un administrador, pues es eso, ¿no? Va a administrar, pero, pues no sé, o sea, ahí yo tengo una contrariedad porque que un administrador te diga cómo tienes que llevar a cabo una función jurisdiccional, o luego van y se quejan con ellos, y ellos como que regañan al juez para que el juez lo haga. ¿Dónde queda la libre jurisdicción del juzgador? Pero pues se crearon estas figuras del famoso administrador. Yo creo que con el administrador general hubiera quedado perfecto. No es diferente. Este administrador, te digo, o sea, en realidad lo único que hace es administrar el funcionamiento, pero ni siquiera recibe las quejas. Las quejas las va a recibir hay una oficina que está ahí a un lado de nosotros, que es el que recibe las quejas en contra de funcionarios, donde nosotros como funcionarios también nos podemos quejar. Pero, o sea, estas figuras creadas en la ley orgánica, pues son buenas porque ahí van. Que estén regulando algo como tal, o que te ordenen, o que te vinculen a algo como autoridad, no. Porque al final de cuentas, pues el juez tendrá que decidir. Bueno, después de esto, ¿me ayuda, por favor? No, cuarto. Cuarto, se instruye a la Dirección General de la Comisión de Administración y Presupuesto se realicen las adecuaciones que sean necesarias para establecer los espacios que alberguen a los operadores que ejecutarán este esquema de justicia oral familiar sumarísima, así como el equipamiento necesario, incluida la gestión presupuestal que resulte imperante para su aplicación. Quinto, se instruye a la Dirección de la Informática. Abogada, ahí. No, abogada, ahorita les voy a decir por qué. Lea usted por favor. El quinto, sí. Quinto, se instruye a la Dirección de Informática de este Poder Judicial realice las adecuaciones que resulten pertinentes para dar inicio con la gestión de los juicios orales sumarísimos en materia familiar en el Sistema Electrónico de Control y Gestión Judicial. Sígale. Sexto, la Dirección de Informática del Poder Judicial del Estado llevará el registro y resguardo de la carpeta digital administrativa correspondiente a dichos juicios, que para efectos de su identificación constará de 5 elementos, conforme se señaló en el considerando 12º de este acuerdo.
Vean aquí a quién están vinculando. Dirección de Informática del Poder Judicial. ¿Sale? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque al final les voy a pasar un amparo que se promovió y que lo ganaron en el sentido de las famosas fechas de 3, 4 meses. Pero el amparo, esto les va a costar algo, mínimo una comida o algo. El amparo lo promovían y decían, vengo a promover un amparo en contra del director de oficialía, en contra del Consejo de la Judicatura, en contra del juez fulanito de tal, porque mi fecha me la señalaron 3 meses después. ¿Por qué? No por ignorancia de los abogados, sino porque realmente nunca les dijeron, léete un acuerdo de pleno donde ahí se formó y se llevó a cabo la instrucción de cómo hacer las citas en la vía oral familiar, sumarísimo. Entonces, a la autoridad responsable que tienen que demandar es a Dirección de Informática, porque la Dirección de Informática es la que a través de la agenda va a darles el día y hora para llevar a cabo esa famosa audiencia donde yo voy a llevar a cabo la demanda, donde yo la voy a formular. Si ustedes lo ven así, dicen, pero pues, ¿qué tiene que ver? Pues ya vieron que está vinculante acá. Quien lleva ese control, quien lleva esa gestión son ellos. Ella es la responsable. Ahorita, léame usted este séptimo, por favor. Séptimo, se instruye a la Oficialía de Partes Común para que se turnen los asuntos que deban ser conocidos y resueltos a través de la vía oral sumarísima en materia familiar, conforme a la agenda que el Sistema de Control y Gestión Judicial establezca, a fin de que se verifique el desahogo de la audiencia correspondiente. Y este Sistema de Control y Gestión Judicial, ¿a quién pertenece? A la Dirección de Informática. Entonces, cuando ustedes lleguen, que ojalá no lo hagan, a promover un amparo porque le señalaron una fecha manifestando que es un retardo en la administración de justicia, tendrán que señalar al sistema de informática, porque él es el que está llevando este famoso sistema de control y gestión judicial, no nosotros como oficialía. Y entonces todos decían, es que el oficial es el que me está dando las fechas bien lejanas, es que es el juez, es conforme a la agenda del juez, eso sí es un hecho, pero quien lleva todo eso es el Departamento de Informática, no nosotros. ¿Es la autoridad ordenadora o ejecutora? Dentro de tu amparo sería la ordenadora, porque realmente ejecutora seríamos nosotros y ella sería la ordenadora, porque al final de cuentas ellos son los que te están dando el día y hora para llevar a cabo la audiencia. Entonces, en un amparo que les iba a pasar ya al final, no está acá. En un amparo ya en los resolutivos dice, primero, se sobresee el presente juicio de amparo promovido por X en representación de los menores X contra los actos reclamados de la Oficialía de Partes del Estado de Puebla, jueza de oralidad, de conformidad a los razonamientos expuestos en el considerado tercero. Bueno, ahí después lo van a leer ustedes con calma, se los voy a pasar. Luego dice, segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a la señora tal en representación de los menores contra los actos que reclama del director de informática del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. Entonces, por cuanto hace a nosotros como autoridades no lo concedió, pero en cuanto lo hace en contra de la directora de informática, ahí sí concede el amparo. Y lo único que te está diciendo es, adelántale fecha. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo estamos matando estos amparos? Porque también recuerden que somos abogados también nosotros de este lado. Entonces, ¿cómo estamos matando los amparos? En el amparo recuerden que algunos piden el famoso, ay, se me fue ahorita, dentro del informe previo te dicen a ti como autoridad que digas si es cierto el acto reclamado o no.
Entonces, cuando se lo dicen a los jueces, dicen, sí es cierto el acto reclamado, pero ¿qué crees? Que ya vi que en mi agenda tengo una fecha disponible y entonces esa fecha la vamos a adelantar. Entonces ahí dice, y se señala una nueva fecha tal. Entonces ya mataste al amparo, porque cuando llega el informe, tu acto reclamado era consistente en la fecha que estaba hasta dentro de 3, pero ¿qué crees? Que ya te dieron un mes. Entonces, como ya te dieron un mes, el acto reclamado ya cesó y por lo tanto el amparo se tiene que sobreseer. Y entonces los estamos matando así. Bueno, lo están matando los jueces responsables de ese amparo. No se me hace mala idea, lo están adelantando, pero en lugar de a veces ser 3 meses, es un mes, pero ya es un mes. Y a veces hay consecuencias, por ejemplo, imagínate que aquí me ha pasado con todas mis audiencias, yo me las fijan cercanas. Y luego ya no te da tiempo. Sí, ya no me da tiempo, entonces este mes ya estoy que si me conviene, que no me conviene promover, que sacar de coordinación. A mí me tocó uno donde igual nos dicen que sí conceden el amparo. Y en el amparo me dicen, señalamos un nuevo día y hora. Y señalan el día y hora. Pero resulta, dicen las partes, a mí no me consta nada de eso porque eso fue jurisdiccional. Y las partes dicen, es que nunca me llegó el correo electrónico mediante el cual me señalen la nueva fecha. Entonces, el acto ordenador del federal era que yo como oficial me llevara hacia las partes casi de la mano, las llevara a la sala de oralidad y en ese momento formularan la demanda. Y me señala un día y hora. Entonces, no fueron. Yo hago constar y me quedo nada más en la cámara y digo, bueno, pues en este momento yo pregunté en la oficialía si estaban las personas fulanitas de tales, no estuvieron, por lo tanto, pues ya no va a formular y se sobresee el juicio. Entonces la juez determina eso. Como no viene, está aquí el director, estamos dando cumplimiento al amparo, como no vienes, entonces se sobresee el juicio. Ahí después argumentaron y promovieron ya otro amparo porque dicen que nunca les notificaron la nueva fecha para llevar a cabo la formulación. Me ha pasado en ese tema, en materia agraria, yo lo he presentado justificando con una constancia médica, incluso bajo proceso de decir verdad, y me dice, solicito a la autoridad que señale el día y hora nuevamente. Así me ha hecho el distrito y, por ejemplo, cuando son amparos, las autoridades tienen muy diferente. A mí está la delegada bajado, que vean, yo creo que tiene agendada la cita, pásale. Y directamente le está teniendo a alguien, déjenlo de atender, atiéndeme rápido. Por la concesión del amparo. Exactamente, y que lo que te sirve es nada más una fotografía o copia simple de aquí. Y aquí es bien difícil justificar. De hecho, en todos los juzgados es súper difícil justificar que no llega tu representado porque se enfermó. Porque nosotros nos estamos agarrando de una tesis que aparte es laboral, y esa tesis dice que tendrá que ir el médico que expidió la receta. Y si en ese momento no la ratifica, entonces es como si no la presentara el doctor, ¿no? Supongamos. Te deberían, pero no lo hacen. No lo hacen porque si tú tienes señalado un día y hora para una audiencia y tú presentas tu receta, si viene el doctor, sí, la ratificamos y ya vendrá y ya te señalaremos otro día y hora, pero si no viene, no te lo están haciendo. Y te digo que lo chistoso es que es derivado de es tesis aparte, de una tesis laboral donde dijo que si no llegaban a la audiencia, creo que era de aveniencia, lo podían justificar a través de receta, pero siempre y cuando estuviera el doctor. A mí no se me hace malo, porque en realidad estás justificando el acto que hizo el doctor, pero... A una china agrario, inmediatamente la magistrada pide la asistencia de la Procuraduría para que asignen al abogado. O en su defecto, si no llega la persona, se continúa la justicia de las... Aquí lo chistoso es que a mí nunca me había tocado un amparo donde te vincularan a ti como una autoridad administrativa, porque realmente eso somos, y que como administrativa te dijeran, tú baja a las personas, llévalas a la sala de oralidad, y en la sala de oralidad que formulen. La verdad es que nunca me había tocado, pero si lo vemos jurídicamente, es lo que tendríamos que hacer en todos los orales. Por eso les digo, aquí rompemos con ese esquema de la oralidad, porque la oralidad tendría que ser así. Cuando ustedes van a oficialía, yo lo que tendría que hacer es, ya te designo un número de expediente, ya te dije a qué juzgado le corresponde, vámonos, formúlala ya.
Lo que están haciendo es presento mi demanda, estamos hablando de civil, presento mi demanda y entonces te digo en qué juzgado para que se adelante el abogado y vaya a ratificarlo en lo que nosotros terminamos de digitalizar y escanear. Ya una vez que lo tiene el secretario, bueno, primero se le da cuenta al oficial, el oficial lo recepciona, da cuenta al secretario, y el secretario en ese momento dice, ¿lo van a ratificar? Eso es lo que sucede. Que no tendría que ser así, ni siquiera en los orales. Ni siquiera en los orales tendría que ser así. En los orales es, ¿por qué me estás dando una cita? Bueno, porque hay mucha carga. Bueno, ya hay ahorita más juzgados, ¿no? Se supone que tendría, como dice ahí, hacerse las adecuaciones necesarias para que en ese momento vaya, formule y en ese momento ya hagas tu demanda. ¿Me iba a preguntar algo? Ya de recetas de lugares de que los pueden asistir, son privados, la suerte, pero cuando son del INSS no los dejan salir. Entonces a veces habilitan por videoconferencia y la Ah, mira, eso está perfecto. ¿En materia laboral? Y es que te dicen en los ciudadanos que la manifestación bajo promesa de decir verdad solamente justifica el hecho, valor de una no acredita la documental, por ahí es que requiere la ratificación de medio. Pero fíjate, eso está buenísimo. Que se hiciera en materia civil, yo tampoco le veo ninguna violación al procedimiento. En materia agraria, abogado, no tiene que ir a ratificar. Incluso en materia agraria llegas, si está enferma tu cliente, tomas una fotografía por WhatsApp que te la mande, aunque no sea muy legible, le enseñas y dices, es una receta médica que debe de contener lo que es la enfermedad, el medicamento, su cédula y la firma del doctor con la fecha. Y pues está en un término de 3 días como abogado para... Oye, ¿y esa no la puedes objetar? En materia agraria se depende de la parte que a ustedes no me ha objetado a mí. Pero sí lo podrías hacer. Sí, claro, pero nadie lo ha hecho. Y va para atrás. Hasta ahorita, y es que en materia agraria son como más nobles por el tema de que se trata de personas con ejidatarios. Sí, es flexible. Es como la materia familiar. Se supone que ahí es donde privilegias. Incluso en materia agraria, cuando tu abogado, contratas es un abogado deficiente que hace una demanda muy bien, tú como que te tomas la defensa puedes pedir la ampliación de la demanda. Y aunque esté emplazada... La ampliación está totalmente prohibida en materia civil. A mí me ha tocado. Hay abogados que dicen, bueno, presento mi demanda, pero ¿qué crees? Que me faltaron unos hechos. Entonces quiero hacer mi ampliación de demanda. No. En materia civil no. En materia civil ahí sí es estricto derecho en cuanto a esta situación. Ahí sí no se puede. Y en agraria, aunque hayas emplazado, tenga plenamente conocimiento, puedes pedir. Y ahora, muchos que te hacen, donde te meten el gol es en la famosa vista de la vista. Porque cuando doy contestación y me dan esa famosa vista, ahí es donde aprovecho. Bueno, unos. Y entonces dicen, me faltaron estos hechos. Ah, entonces te formulo también este hecho, tal. Pero volvemos a lo mismo. Ahí tú como autoridad debes de estar sumamente capacitado y establecer lo que dice el 226. Únicamente es en cuanto a las pruebas, esa vista. Porque si empiezas a meter otros hechos, entonces ya hiciste una ampliación escondida, pero la hiciste. Queda sentado dentro del acta. Sí. Bueno, los litigantes de agrario, comúnmente se habla mucho de la costumbre, ni la ley agraria tiene todo como lo tiene el Código de Procedimientos Civiles Federal. Y lo basas en ese código y lo haces valer ahí. Y entonces sí que el amparo. Creo que hay suplencia, ¿no? ¿Es la suplencia federal? Sí, también. Y bueno, en materia agraria lo que pasa es que las audiencias se deben por escrito y la audiencia es oral. Entonces en ese momento tienes que manifestar todo. O sea, ahí sí tienes que ir bien personado porque se ahoga todo. O sea, ay, es que me iban a dar la vista así como así, la vista de la vista. No, ahí no existe la vista de la vista. En ese momento das tu concesión de manera oral. Que en teoría así es, claro. Y de hecho en los juicios sucesorios, incluso si todo está bien de oral, incluso si no hay litis, o aunque haya litis, te dan sentencia de manera oral. Y en ese momento. Está perfecto. ¿Sabes quién lo hacía acá? Acá, la verdad es que cuando estuvo
un juez en el juzgado cuarto se aventaba y en ese momento dictaba sentencia. Por ejemplo, si se era un contrato de desocupación y se iban en la vía oral sumarísima, en ese momento no daban contestación, decía, a ver, ¿cuáles son tus pruebas? Tu prueba únicamente es tu documento fundatorio, tus testimoniales te desististe, hay una declaración también te desististe, entonces formulas tus alegatos, y él ya iba preparado con la sentencia. Y en ese momento dictaba la sentencia, obviamente no como una sentencia formal, únicamente con que tuviera los resultandos, tuviera ahí una síntesis de lo sucedido y ya, como en mercantil. Que ves que en mercantil te dice, va a ser así y después va a ser documentada. Él se atrevía y hacía esa situación. Y no lo veía mal, porque en ese momento ya dictaba él la sentencia. Y se aventó varias y fueron bien. O sea, desde mi punto de vista, eso tiene que ser la oralidad. Por eso es el famoso principio de inmediación, donde tiene que estar el juez y el juez tiene que presenciar, porque el juez se supone que en ese momento observó todo lo que relacionaron, parte actora, parte demandada, si no fue, y en ese momento tiene la facultad de poder dictar una sentencia. Y si no es en ese momento me faltó algo, me faltó algún documento, me faltó alguna situación, algo de procedibilidad, y en ese momento dictarlo. O no considero que reúnen los requisitos o no reúnen los elementos, entonces dictarla en ese momento. No puedo tener que unir la explicación, la lectura y explicación de las. Podría ser, porque ahorita vamos a verlo, ya nada más te dice que se dictará la sentencia, pero no te dice si tendrá que hacerla, no te dice si tendrá que hacerla como en mercantil, que sea solamente una síntesis, no te dice si después va a ser documentada, bueno, sí te dice que va a ser documentada, eso sí te lo establece el código, porque dice que lo único, ahí es donde te dice, el único recurso que procede es el recurso de apelación en contra de la sentencia, es lo único que te dice. Pero no te establece reglas específicas de qué debe de llevar una sentencia, cómo se tiene que llevar a cabo la sentencia, ¿no? Simplemente con que el juez diga, se reúnen los requisitos, los elementos, A, B, C, D, ya, vámonos. Está súper bien. Imagínate, en una audiencia, ahí sí sería, en una sola audiencia, bueno, en dos, porque en una se supone que formulaste la demanda, en dos audiencias se acabó el juicio. Está súper bien. Pero desafortunadamente, algunos sí lo hacen, algunos no lo hacen. Algunos prefieren y dicen, bueno, pues ya acabé esta audiencia, ya formuló sus alegatos, que se turne para resolver. Y te tienes que esperar y chutar hasta que pase tu expediente con el proyectista para poder dictar y conocer tu sentencia. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Dónde queda la oralidad? Ya hiciste otra vez otra mixtura ahí, entre escrito, entre oral, entre la autoridad también no te está diciendo si sí se tiene que llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo. Y la aclaración, y si por decir, el juez determina en ese momento de dictar la sentencia, como usted lo dice, y si hay errores o situación, en ese momento puedo de manera oral hacer mi aclaración. Podrías hacerlo, pero recuerda que ahí tienes término de 3 días. Ahí sí nos vamos a las reglas. Una vez documentada, entonces ahí ya te vas a los 3 días para hacer la aclaración. Si es que no sale a favor, entonces ya tendrías que promover el recurso de apelación correspondiente. Sí. Bueno, entonces, ¿dudas en relación a cómo se lleva a cabo el...? No me quedó claro en cuanto al procedimiento. Entonces, la forma correcta de iniciar el procedimiento oral sumarísimo, si es este que nos está proyectando aquí, comparece de la oficialía, lleva uno sus documentos fundatorios. Y puedes ahí hacer 2 cosas. Bueno, tus documentos fundatorios, eso sí, de cajón. Y de ahí pueden ser 2 cosas. O en ese mismo momento me llevan a la sala de oralidad y manifiesto mi demanda de manera oral. O como en el oral familiar, me señalan una fecha. No, en civil no. En civil son solamente 2 cosas. Una, o llevas tu demanda. Y si llevas tu demanda, la vas a ratificar ya en el juzgado que te hayan asignado, o 2, llevas nada más tus documentos fundatorios y dices que la vas a formular en el juzgado que te vayan a asignar. En los 2 te van a asignar un juzgado. En los 2 tienes que
tu comparecer, ya sea para que ratifiques tu demanda que estás presentando de forma escrita o para que la formules en ese momento. En civil sí, en civil. En familiar no. En familiar es cuando se te va a dar una cita para que tú vayas a la sala de oralidad correspondiente ya con la juez día y hora y en ese momento ya formules tu demanda. Y en los distritos judiciales donde no tienen la infraestructura, He ahí el gran problema. No como ordinario, porque sí lo tienes que hacer en la vía oral sumarísima. La cuestión es que, ¿de dónde vas a agarrar los elementos? Era lo que yo les decía, por ejemplo, tuvimos unas situaciones en Huejotzingo, y imagínate, eso que no está tan lejano. En Huejotzingo lo que hacíamos es, pues no había una sala de oralidad, y entonces lo único que nos dieron eran 2 camaritas, así de las chiquititas, un micrófono así como de la XCW, así, porque aparte ni siquiera era cómodo, y con esas cámaras era, pues, formule, dígame, pongo las identificaciones, lo regreso, y eso si el juez se aventaba, porque había jueces que no lo hacían, había jueces que decían, bueno, pues lo presentaste así, pero ¿qué crees? Pues todo va a ser por escrito. Y entonces, pues rompías con todo ese paradigma de la oralidad y no lo hacías. O no lo hacen. ahí en su caso se llevaría como un ordinario. Como oral sumarísimo, con los términos del oral sumarísimo, pero todo por escrito. Y entonces, la oralidad. Y hay así varios, en varios distritos judiciales se lleva desafortunadamente así. Aquí porque afortunadamente en Capital tenemos la infraestructura. En Cholula, no sé los civiles cómo los estén manejando ahí en Cholula, pero creo que solamente hay salas familiares, pero civiles creo que no hay. Ve, estamos hablando de Cholula. ¿Hay o no hay? No, en sumarísimo civil. En Cholula Salas civiles. no hay. ¿Y los mercantiles cómo los están desahogando? En Cholula, todo escrito. De hecho, claro, no me ha tocado ningún horario infantil en la provincia de Cholula. No, creo que lo están haciendo todo por escrito. Nada oral. Porque oral, hasta donde yo me quedé, habilitaron solamente para oral familiar. Inclusive me acuerdo que estaban después de la encima, estaban representando algún tipo de protección. Sí, mejor. Pero para los mercantiles muy pocos. Imagínate. Entonces, bueno, estamos ahí hablando de que pues todo esto ojalá se llevara a cabo. Aquí en Capital, afortunadamente sí lo estamos haciendo. Pero te digo, obviamente con sus bemoles, no todo es de forma oral. Y luego abusaron de esa oralidad. No quiero meterme con los familiares, pero abusaron de esa oralidad. Y entonces te dicen, no sé si, ya vi que varios litigan aquí oral familiar, y entonces te dicen, si quieres unas copias, entonces señala día y hora para que formules tu petición oral para unas copias. Y lo están haciendo así. Y lo peor de todo es que la agenda se está saturando de esas audiencias y entonces por eso estamos señalando fechas tan lejanas, porque lejos de que lo haga un secretario con una certificación, te dicen, no, es que hay que privilegiar la oralidad. Ahí sí, ¿no? Pero resulta que el secretario entra a audiencia desde las 8:30, nunca está, no hay. Entonces, ¿a dónde llegas a formular cualquier petición por escrito? No, y aparte te lo desechan, te dicen que no, porque te están diciendo, es que hay que privilegiar la oralidad, entonces como es oral, pues entonces no. Algunos, aparte hay unos que sí y hay otros que no. Compareces y nunca está el secretario.
Esto es pero va a cambiar, tiene que cambiar con la aplicación del Código Nacional, tiene que cambiar forzosamente, porque si no nos vamos a dar de tumbo nosotros, porque todo va a ser violatorio de procedimientos, todo va a ser. Que pongan un secretario solo para comparecencias. Pero imagínate, ahorita que abrieron la de Ajalpan, que fue la inauguración creo que el día de ayer, es en Tehuacán, es como una mini ciudad judicial que ya va a haber ahí. Va a haber laborales, va a haber civiles, familiares, mercantiles, y no me acuerdo qué otra cosa pusieron, pero es una mini ciudad judicial. Y para los procedimientos orales familiares pusieron a 3 personas, un juez, un secretario y una persona que espero que se den abasto. 3 personas y no hacen una oficialía común. Cada oficial va a recibir sus propios escritos. Ahí es donde dices, bueno, entonces, ¿quieres hacer toda una infraestructura de cambiar esto? ¿Quieres unas salas de oralidad hermosas? Pero en realidad, en los distritos, lo que decía su compañero, en los distritos, ¿estamos haciendo esto? ¿Estamos privilegiando la oralidad? Para nada. No, porque recuerda que la competencia es presupuesto procesal. Y no, ahí sí no lo puedes hacer. Nos han llegado ahí carpetas de oralidad que los propios jueces están desechando y dicen, es que el domicilio, hoy nos tocó una, que el domicilio era en Tepeaca, creo. Le dijo la juez oral que el domicilio era en Tepeaca, pero cuando me presentan los documentos, el domicilio del demandado estaba en Puebla y el del trabajo estaba en Puebla, el de la parte actora estaba en Puebla. ¿De dónde sacó Tepeaca? ¿Quién sabe? Ahí fue donde dijimos, bueno, pues entonces la admitimos, si ya dijeron esta situación, bueno, no la admitimos, le señalamos día y hora y ya entonces que resuelva la juez y que ella decida la competencia, ya para no meternos nosotros en ninguna situación. Pero imagínate, o sea, personas que están, y esa ya llevaba como 2, 3 meses y apenas iba a formular la demanda. Se supone que en los divorcios, se supone que ibas a privilegiar también, por ejemplo, en alimentos. En alimentos antes era el absurdo de voy a promover los alimentos en el lugar donde vive el demandado. No, o sea, si yo vivo en Puebla, ¿por qué tengo que gastar todavía más para irlo a demandar y que me dé los alimentos? Ahí privilegiabas, ahí tienes que hacer eso, ponderas el derecho y es privilegio, ¿para qué? Para que yo conozca acá y ya no gaste. Ahorita estaba escuchando que hay una bronca en los laborales federales, porque se los están llevando a Oaxaca, y estaba diciendo, y a Veracruz, y decía una persona, y a Tlaxcala, decía, ¿cómo me voy a ir a Oaxaca si lo que estoy pidiendo es desde el 90 y tantos que no me han pagado y no tengo dinero, ni para el abogado? Imagínate ahí la broncota en que se metieron a encerrar la Junta Federal. Y va a ser una broncota, porque ¿cómo van a hacerle? ¿Cómo van a pagarle? ¿Cómo vas a privilegiar? Pero una persona que no tiene ni para subsistir, porque lo que está esperando es que le den una lana. Bueno, de esto entonces, ¿alguna otra duda? Sí, adelante, adelante. No, dime. Si presento mi demanda por escrito, la ratifico, ¿cómo tendría que dar contestación la parte demandada? Igualmente por escrito. Es que eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay una tesis que te dice que la contestación de demanda la puedes hacer mediante escrito también y la tendrás que ratificar. Pero ojo, porque en el procedimiento te dice el artículo que para dar contestación a la demanda en materia civil oral no hay un término. A diferencia del ordinario que te dice que son 12 días para dar contestación a la demanda. Aquí no, aquí te dice que no será un término mayor a 5 días una vez que estés emplazado y se te señalará un día y hora para llevar a cabo la contestación de demanda. Entonces, como tal, no hay un término. Yo te puedo dar un mes para que des contestación a la demanda, que sean 5 días antes de tu emplazamiento, y está bien.
porque no hay un término como tal, a diferencia de un ordinario. Entonces, aquí tú debes de ser muy capaz en relación a lo que vas a hacer. Voy a dar una contestación de demanda, pero si la contestación de demanda, si mi formulación de demanda fue por escrito, mi contestación de demanda puede ser por escrito, por el principio de igualdad de armas. Entonces, ahí es donde ambos se están privilegiando con ese supuesto, y entonces ahí sí lo puedes hacer y lo tendrás que ratificar, pero se la tendrás que presentar a la autoridad, y la autoridad en ese momento tú tienes que decirle: en este momento me señalas día y hora para llevar a cabo la contestación de demanda. Yo te la voy a formular de forma escrita, te la ratifico en este momento. La autoridad no te tiene que negar, que te diga, no es que léamela, no es que formúlela. En este momento la ratifico. Con esta tesis, ahorita creo que no la traigo, con esta tesis te dice que sí lo puedes hacer de esa forma. Entonces lo ratificas y ahí es donde dan la famosa vista. Si no, tendrás que formularla de forma oral. Y ahí es lo que comentaba, que cuando me dan la vista y si veo que la contestación de demanda es todo un tomo, es cuando puedo solicitar A la autoridad. Ahí tú puedes decirle, suspéndeme el término, suspéndeme la audiencia para el efecto de que yo pueda llegarme de elementos y dar contestación por el principio de igualdad. Porque volvamos a lo mismo, no es lo mismo que formule una demanda y tuvo todo el tiempo necesario a que a ti en una audiencia des contestación. ¿De dónde me voy a agarrar? Una pregunta, maestro. Mencionó hace un momento que para acudir al sumarísimo civil, las partes deben de estar de acuerdo. Sí. Y ahí, ¿cómo? O sea, si yo voy a demandar a alguien. Con tu documento fundatorio. En tu documento fundatorio, por lo regular, establecen una cláusula mediante la cual dicen que se van a someter. Sí. De hecho, yo les recomiendo que en todos sus contratos de arrendamiento, por lo regular, establezcan esta cláusula, estableciendo que se someten al juicio oral sumarísimo. Y ya con eso es suficiente. Ahí ambas partes ya firmaron, ya te puedo demandar. Ahora, me decían por allá alguien. No, te vas al ordinario. Ahora, si ambas partes están de acuerdo, te puedes ir en la vía oral sumarísima. Aunque lo haya admitido yo como ordinario, si ambas partes estamos de acuerdo y decimos, bueno, que se acabe rápido esta controversia, vámonos al oral, se puede, porque el artículo también así te lo permite. Porque ya demandaste así. Demandaste y lo admitimos en la forma oral, que diga, en la forma ordinaria. Entonces, si ambas partes están de acuerdo, se pueden irse a la vía oral sumarísima. Por ejemplo, en el divorcio. Ahí no, porque volvemos a lo mismo. Lo que es divorcio, guarda y custodia, visitas y convivencia y alimentos, se tienen que ir forzosamente al oral sumarísimo. Pero aunque no haya voluntad de la otra parte. Es que ahí no hay voluntad. Ahí fue, por eso te digo, ahí por ese famoso acuerdo de pleno que leímos hace un ratito, te dijeron, todos estos juicios se van en esa vía. Se acabó la voluntariedad ahí. ¿Cuántos tipos de acciones se pueden ver en el oral sumarísimo? O sea, queremos ir a la próxima semana, ¿no? Pero si tengo mucho individual, siempre hablamos de eso en contacto con la preparadora. En este caso, la preparadora con el producto. ¿Cuántos se pueden ver? Recuerda que ahí nos podemos ir a la teoría de las acciones. Tú puedes solicitar dentro de una demanda y en cualquier demanda acciones precautorias, acciones constitutivas, acciones de condena, todas esas las puedes promover dentro de tu propia demanda, en una sola demanda. Por ejemplo, en un hipotecario, que se vaya en la vía oral sumarísima. Ahí estás estableciendo la constitución de una hipoteca, pero también estás estableciendo una acción de condena que me pagues, y una acción restitutoria que al final se privilegie la hipoteca y con eso. Entonces, digamos que no tengo hipotecario. Digamos sí, pero si se hubiera, porque la misma ley de la persona mercantil, no por servicio, señala cualquier tipo de acción oral, ordinaria, oral, pues cualquier tipo de acción. Lo mismo pasaría exactamente. Sí, sí, porque recuerda que una cosa es la acción
todas las acciones que tenemos constitutivas en nuestro código de procedimientos, todas las acciones que puedes pedir de condena constitutivas, todas las acciones que establezca, y otra cosa es la vía. Las que sean, las que quieras que sean procedentes, obviamente, ¿no? Siempre y cuando lo establezcas, no hay ningún problema. Si lo establece, yo ya he visto, si lo establecen las partes, claro que sí. Sí, porque una cosa, te vuelvo a repetir, es la vía y la otra es la acción. Si estableces esa vía, sin ningún problema. Sí. Y yo llevé varios así. Un otorgamiento de escritura en la vía oral sumarísima. Se puede, sí. Sí, forzosamente. Sí, si no está pactado. Si no está pactado en la vía ordinaria, Ajá. emplazan, Normal. Ajá, contesta, y en el momento de la contestación podemos manifestar, nos queremos someter al oral y nos cambiamos al oral. Porque es la vía, no es la acción. No, acá no. No. Ahí sí puedes hacerlo en penal. Pero acá en civil no. No. Sí, forzosamente. Forzosamente tiene que haber documento donde esté pactado. Y si no, que ambas partes se sometan. ¿Sale? Entonces, si para presentarla, si la llevo escrita, con todos los requisitos que debe llevar la demanda escrita, como sea. No, como sea. Ahí puedes llevar tu USB. Lo que tendrá que hacer el secretario es manifestar que en este momento certifica que presentas una USB y que se va a reproducir tal cual. Y ya. Y que la vas a ratificar. puede ser ya la ayuda. Sí. Y si no llevo nada, tiene que asignar forzosamente el juzgado. Sí. Bueno, nada más Sí. Y respecto a los documentos que apuntamos, los documentos fundatorios en familia nos piden 2 copias, original y 2 copias. ¿También aquí? Sí, porque uno se va al documento fundatorio y el otro... Sí. Lo dejamos hasta acá. Nos vemos en la próxima.